Presidente de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, ahora mismo R3, y os voy a hablar un poco del manejo de las arritmias en urgencias. Bueno, este es el índice que voy a seguir. Voy a hablar de la clasificación de las arritmias y de aspectos básicos del electro y del sistema de conducción cardíaco. Luego voy a pasar a las arritmias de QRS estrecho, qué hacer cuando el paciente llega a urgencias, pues diagnóstico de mecanismos y luego el tratamiento. Posteriormente voy a hablar de las arritmias de QRS ancho, el diagnóstico diferencial entre las ventriculares y las supraventriculares, diagnóstico y tratamiento de las ventriculares y de las taquicardias supraventriculares de QRS ancho. Y luego voy a hablar un poco sobre las bradicardias. Primero, una clasificación muy sencilla. Tenemos dos tipos fundamentales de alteraciones del ritmo cardíaco. Las bradicardias son aquellas arritmias que suponen una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y las taquicardias, que serían aquellas arritmias que suponen una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Primero señalando una serie de aspectos básicos del sistema de conducción cardíaco y el electrocardiograma, sobre todo para todos aquellos profesionales que estén viendo esta presentación y no estén muy familiarizados con esto. Para que se entienda bien el resto de la presentación, le voy a contar un poco de forma somera. El sistema de conducción cardíaco, como veis ahí, se compone de distintas partes. Primero tenemos en la aurícula derecha el nodo sinusal o seno. Es el marcapasos habitual del corazón, donde se inicia el estímulo cuando el corazón está en su ritmo normal. Está influido por estímulos nerviosos que modulan la frecuencia cardíaca en función de las necesidades del organismo y también de los distintos estímulos externos. De ahí el estímulo pasa al miocardio auricular, el músculo auricular, va hacia el nodo sinusal, que es lo siguiente que veis ahí, y de ahí pasa al sistema His-Purkinje, que es lo que habéis señalado con la siguiente flecha. Este baja por el septo interventricular y se compone de dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, que llevan el estímulo a ambos ventrículos, hacia el músculo ventricular. Ahí tenéis las ondas normales del electrocardiograma. La primera es la onda P, es la despolarización auricular, cuando las células del miocardio auricular son excitadas por el estímulo nervioso. Posteriormente tenemos el QRS, es la onda de despolarización ventricular, corresponde a la excitación del músculo ventricular y se compone de distintas partes, como vemos ahí. La primera onda negativa se le llama Q, la primera onda positiva después de la Q se le llama R y la segunda onda negativa, o la que aparece después de la onda positiva, se le llama S. Si tuviéramos una segunda onda positiva le llamaríamos R'. Por último tenemos la T, que muestra la repolarización ventricular, la vuelta a la situación de reposo del músculo cardíaco. Para medir la frecuencia cardíaca y la duración de las distintas ondas e intervalos tenemos una cuadrícula. Un cuadrado pequeño corresponde a 0,04 segundos, es decir, 40 milisegundos, y uno grande, que tiene dentro 5 cuadrados pequeños, a 0,2 segundos. Aquí tenemos varios intervalos y ondas importantes, sobre todo con lo que nos tenemos que quedar para hacer el diagnóstico de las arritmias en urgencias, será con estos que voy a poner aquí. El PR es el intervalo desde el inicio de la onda P al inicio del QRS. Este debe estar entre 80 y 120 milisegundos. Luego tenemos el QT. El QT es el intervalo entre el inicio del QRS y el final de la onda T. Esto siempre lo debemos corregir por frecuencia cardíaca con fórmulas que hay distintas, pero normalmente la que usamos es la de Bassett. Entonces, esta fórmula lo que se hace es que se divide el intervalo QT entre la raíz cuadrada del intervalo entre dos R's, es decir, entre dos latidos. El QT corregido deberá ser menor a 450 milisegundos de forma normal, aunque esto también varía muchas veces, hay clasificaciones entre hombres y mujeres, aunque bueno, de forma normal pues será menor de 450 milisegundos, y consideraremos que está significativamente alargado cuando sea mayor de 500 milisegundos. El QRS es la onda de despolarización ventricular y debe ser menor a 120 milisegundos, si no diremos que el QRS será ancho y eso es anormal. Aquí veis las derivaciones del electrocardiograma, cómo se ponen las pegatinas, los parches para hacer el electrocardiograma. Primero aquí está puesto un dibujo sobre las derivaciones precordiales, las que se ponen al centro del pecho. Los electrodos se colocan como veis, no voy a entrar mucho ahí.
Luego tenemos las derivaciones de miembros. En primer lugar, las derivaciones 2, 3 y AVF corresponden a la cara inferior, son esas que veis ahí. Las derivaciones 1 y AVL corresponden a la cara lateral, son derivaciones izquierdas también, son las que veis ahí. Y AVR es una derivación derecha. A continuación hablaré del eje cardíaco y cómo se calcula. El eje se refiere a la dirección que lleva el estímulo cardíaco en su conducción ventricular. Lo hallaremos mirando el QRS en las distintas derivaciones de miembros. El eje cardíaco normal es izquierdo, se encuentra entre 0 y 90 grados, contando los grados según el dibujo que veis ahí. El eje puede estar desviado y esto se deberá en muchos casos a alteraciones del sistema de conducción, en concreto a hemibloqueos de la rama izquierda. La rama izquierda se divide en dos fascículos, uno anterior o anterosuperior y otro posterior o posterior inferior. Cuando uno de estos dos fascículos se bloquea de forma aislada, se denomina hemibloqueo. El más frecuente es el hemibloqueo anterior. Ahí tenéis cómo se escribe de forma abreviada, hemibloqueo anterior izquierdo. Cuando el eje esté desviado hacia la izquierda, es decir, más hacia la izquierda de menos 30 o menos 45 grados, esto cambia según distintas fuentes y autores, pero bueno, desviado hacia la izquierda, tendremos un hemibloqueo anterior izquierdo. Esto siempre tendrá un QRS estrecho, menor a 120 milisegundos, dado que no son bloqueos completos. Cuando el eje esté desviado hacia la derecha, más allá de 90 grados, tendremos un hemibloqueo posterior, también con QRS estrecho. Por último están los bloqueos de rama completos. En el caso del bloqueo de rama izquierda, como veis ahí, en V1 será característico el patrón predominantemente negativo. Veremos un QS, es decir, una onda totalmente negativa, o un RS, es decir, una onda muy negativa pero con una onda positiva pequeña al principio. Ahí lo veis, lo que veis en la imagen en V1 es un QS, una onda totalmente negativa en V1. En V6 normalmente tendrá una R sola, es decir, una onda positiva única, que será similar en todas las derivaciones izquierdas, V5, V6, 1 y AVL. Ahí veis V6, una onda R aislada. Y luego en AVR será típico el patrón RS, como también veis ahí. En el caso del bloqueo de rama derecha, en V1 será característico el patrón RS-R', como veis en esa imagen. Será una onda positiva, seguida de una negativa y otra positiva al final. En V6 solemos ver QRS, como veis, y en AVR un QR, es decir, una onda negativa al principio seguida de una onda positiva. Por último, una pincelada de cómo se mide la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Sabemos que los cuadrados pequeños son 0,04 segundos, los grandes son 5 de estos, es decir, son 0,2 segundos. Aquí con una regla de 3 podemos saber que si dos latidos están separados por un solo cuadrado de los grandes, es decir, por 0,2 segundos, si cada 0,2 segundos hay un latido, esto corresponde a una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. De esta manera, la frecuencia cardíaca la hallaremos al dividir 300 entre el número de cuadrados grandes que tengamos entre dos latidos, entre dos QRS. De esta manera, si hay un cuadrado serán 300 latidos por minuto, si hay dos serán 150 latidos por minuto, si hay 3 serán 100 latidos por minuto, 4 serán 75 latidos por minuto, 5 serán 60 latidos por minuto y 6 serán 50 latidos por minuto. Esto lo usaremos en el caso de que la frecuencia cardíaca sea regular. Si no lo es, lo que solemos hacer es contar el número de QRS que hay en un intervalo del electrocardiograma. Podemos contar 30 cuadrados grandes, que serían 6 segundos, contar el número de latidos que tenemos en ese intervalo y multiplicarlo por 10. Así tendremos los latidos por minuto. Lo primero que voy a hacer va a ser empezar con las taquicardias. Estas se dividen clásicamente de distintas maneras, supraventriculares y ventriculares, de QRS estrecho y QRS ancho, sobre todo de cara al diagnóstico, y por último en regulares e irregulares. Primero, la primera arritmia de la que vamos a hablar es la taquicardia sinusal, que es aquella taquicardia originada en el marcapasos habitual del corazón, en el nodo sinusal, que por unas u otras circunstancias pues dispara una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. En este caso, por supuesto, tendremos P sinusales, las distinguiremos porque estas P son positivas en cara inferior, es decir, en 2, 3 y AVF, e isodifásicas en V1.
Aquí tenemos una taquicardia sinusal que está más o menos a 130 latidos por minuto y en las que se ve la P de morfología sinusal. Después pues tenemos la fibrilación auricular, que es la arritmia que normalmente más vemos en urgencia. Se origina en una actividad auricular muy desorganizada que se reflejará en el electrocardiograma como ondas irregulares, que son ondas F. Estas pueden ser más o menos gruesas. Clásicamente se dice que cuando la fibrilación auricular lleva poco tiempo de evolución se ve mejor esta actividad auricular, las ondas F son más gruesas, mientras que la FA, con mucho tiempo de evolución, esta actividad auricular cada vez se ve menos y llegamos a ver prácticamente una línea recta o silencio auricular, como esto. Aquí podemos ver un electro de fibrilación auricular. Si medimos la distancia entre los QRS, que se puede hacer con un compás, una regla, o lo que habitualmente más usamos en urgencias es un papel en el que hacemos marcas, pues veremos que los intervalos de los QRS siempre son distintos. Además, se puede apreciar la actividad auricular desorganizada de base, como hemos dicho. En segundo lugar, tenemos el flúter. El flúter es consecuencia de una macro reentrada. El típico se produce por una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha que incluye el istmo cabo-tricuspidio. Este circuito crea un electro. En el electro, la típica actividad en dientes de sierra, las ondas F. Esta reentrada puede ser antihoraria, lo que daría ondas F negativas en cara inferior, o puede ser horaria, lo que se llama flúter típico inverso, con ondas F positivas en cara inferior. Por otro lado, también están los flúter atípicos. Estos suelen dar más en pacientes operados, con aurículas grandes, cicatrices. En ocasiones se producen, por ejemplo, alrededor del anillo vitral en pacientes operados. En este caso, tienen diferentes morfologías. Se pueden ver ondas P y una de las cosas que se pueden usar para distinguirlo de una taquicardia auricular es la velocidad de la actividad auricular, aunque esto no siempre se cumple y es variable. Normalmente el flúter tiene una frecuencia auricular en torno a 300 latidos por minuto, aunque pueden ser más lentos. Lo típico del flúter es que de los flúter que se presentan rápidos es ver una frecuencia auricular en torno a 300 latidos por minuto y una conducción 2:1, es decir, de cada dos ondas auriculares solo conduce una al ventrículo, y lo que da una frecuencia ventricular clavada en 150, aunque como digo, pues esto es bastante variable. Así, como he explicado antes, cuando un flúter tiene conducción variable, nos puede dar esta imagen de irregularidad. Aunque si lo analizamos más detenidamente y medimos los intervalos, podemos ver que entre los ciclos más cortos son iguales y los ciclos más largos también son iguales entre sí. Es decir, es un flúter que conduce en ocasiones 2:1 y en otras 3:1. Además, es un flúter atípico porque no vemos las típicas ondas en dientes de sierra, pero sí que vemos aquí las ondas P aproximadamente a 300 latidos por minuto. Además, he puesto también la imagen de un flúter con conducción fija, en este caso es 4:1. Aquí se aprecian muy bien las ondas en dientes de sierra del flúter típico y además en esta conducción hace que el paciente tenga una frecuencia cardíaca normal porque de cada 4 latidos auriculares solo conduce uno al ventrículo. Ahora vamos a hablar de la taquicardia por reentrada intranodal. El origen está, como su nombre indica, en una reentrada en el nodo auriculoventricular, que es el punto por el que los estímulos auriculares conducen al ventrículo de forma normal. Para distinguirla también tenemos una tríada típica, que es una taquicardia regular, que se da más en mujeres de edad media y que describen palpitaciones irradiadas a cuello. El mecanismo de inicio de esta arritmia es el siguiente. El nodo auriculoventricular tiene dos vías en su interior, la rápida y la lenta. Habitualmente los estímulos auriculares bajan por la vía rápida para llegar al sistema His-Purkinje y de ahí el estímulo llega a los ventrículos. Pues lo que pasa es que en ocasiones un extra supraventricular se adelanta al latido normal, encuentra la vía rápida en periodo refractario y baja por la lenta. Entonces, cuando llega a la parte de abajo, encuentra la vía rápida ya excitable y sube por ella creando una reentrada en esa zona. Esto causará que el estímulo, aparte de bajar a los ventrículos, suba también hacia las aurículas y lo que origina pues son P retrógradas, es decir, ondas P que van en sentido contrario al habitual, de la parte baja de la aurícula a la alta, por lo que tendrá una polaridad opuesta a la habitual. Esto se puede ver durante el electro que tenemos en taquicardia, como lo que llamamos una pseudo-R o deflexiones positivas al final del QRS en V1 o pseudo-S, que son deflexiones negativas al final de los QRS en cara inferior. Y si recordamos la taquicardia sinusal, las P eran positivas en cara inferior, pues hemos dicho que estas son opuestas, serán negativas en cara inferior. Para distinguirlas de la morfología propia del QRS del paciente, pues será importante también si se puede valorar un electro en ritmo sinusal.
Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de arritmia. Vemos que es una arritmia muy regular, de QRS claramente estrecho, con una frecuencia cardíaca que aquí es de 160. Y esto es lo que pasó cuando pusimos adenosina, que lo que hace es bloquear la conducción a través del nodo auriculoventricular. Este electro es muy interesante porque si lo comparamos el QRS en ritmo sinusal del que presenta durante la taquicardia, vemos que hay una deflexión positiva o pseudo-R al final del QRS en V1 durante la taquicardia que desaparece en sinusal, representando por tanto, como hemos dicho, una P retrógrada. Por otro lado, están las taquicardias por reentrada auriculoventricular. Se producen por la presencia de una vía anormal, aparte del nodo auriculoventricular que une la aurícula y el ventrículo, y pueden ser estas vías izquierdas, derechas o septales. En este caso, ya que estamos viendo las taquicardias de QRS estrecho, tenemos la reentrada auriculoventricular ortodrómica. Es aquella taquicardia en la que el estímulo baja por el nodo auriculoventricular y el sistema de conducción cardíaco normal y sube por la vía accesoria, creando así la reentrada que vemos aquí. Por tanto, estas taquicardias también podemos ver P retrógradas y en algunos casos en el electro basal es visible la vía accesoria, pero esto no ocurre siempre, ya que ciertas vías pueden no verse en el electro por su situación en el corazón o por el tipo de conducción que tiene. Aquí estamos ante una electrocompensación por una vía accesoria. Se aprecia bien lo que es la onda delta, que sería la representación en el electrocardiograma de la conducción del estímulo por la vía accesoria en lugar de por el nodo auriculoventricular. Y entonces vemos aquí bien esta onda que lo que hace es ensanchar el QRS al principio, también acortando el intervalo entre la P y el QRS. Esto es la onda delta. Aquí se ve bastante bien. Ahora tenemos la taquicardia auricular. En este tipo de taquicardia el estímulo se genera en un foco ectópico en las aurículas, ya sea un único punto, lo que sería una taquicardia auricular focal, o varios, sería una taquicardia auricular multifocal, o puede estar también originadas por micro-reentradas. En esta taquicardia la frecuencia auricular suele estar entre 100 y 250, habitualmente entre 150 y 250, y conduce de forma variable a los ventrículos. Y bueno, hemos estado viendo un poco las morfologías de estas taquicardias y cómo distinguirlas, pero es cierto que cuando tenemos una taquicardia es muy frecuente que como la frecuencia cardíaca es elevada, pues no podemos ver adecuadamente la morfología de la actividad auricular, lo que puede también dificultar el diagnóstico. Así, hay ciertas maniobras que nos pueden ayudar al diagnóstico. Por un lado tendremos las maniobras vagales, que van a producir un bloqueo del nodo auriculoventricular al activar el sistema nervioso parasimpático. Por un lado está el masaje del seno carotídeo, que consiste en primero decirle al paciente que mire hacia el lado contrario al que vamos a hacer el masaje. Deberemos siempre, antes de iniciarlo, auscultar la carótida del paciente y asegurarnos de que no tiene soplos, porque si tiene, también lo que puede tener es una placa de ateroma y no será recomendable realizar el masaje, tampoco en pacientes que han tenido ictus recientes o que sepamos, que conozcamos ya que tienen una estenosis carotidia. Entonces le decimos que mire hacia el lado contrario al que lo vamos a hacer y empezamos a hacer un masaje en esa zona. Hay que esperar un poco a que haga efecto y si no hace efecto pues se puede probar otra vez al minuto o así o si no, probar en el otro lado. Además también nos puede ayudar que el paciente haga Valsalva, decirle por ejemplo que apriete la barriga, y la verdad es que las veces que lo he hecho y ha dado resultado pues ha sido haciendo las dos cosas a la vez, el masaje del seno y el Valsalva. Luego, si no podemos o no queremos hacer estas maniobras o no ha dado resultado, tenemos la adenosina. Es un fármaco que bloquea el nodo auriculoventricular de acción muy rápida y muy breve. El efecto se pasa bastante rápido. Es habitual que se produzca una bradicardia importante. Debemos avisar al paciente de que se puede marear y además de otros efectos secundarios que puede tener este fármaco, como la disnea, que es el más típico que suelen decir los pacientes. También puede producir cefalea, náuseas. Normalmente el efecto es de muy corta duración. Y incluso aunque se produzca una bradicardia extrema, habitualmente no es necesario usar atropina, aunque sí que hay quienes recomiendan tener una ampolla preparada por si acaso. Es importante que evitemos usarlo en pacientes que tienen enfermedad respiratoria significativa, pues puede provocar bastante broncoespasmo.
La adenosina se inicia con una dosis baja de 6 miligramos, hay que ponerlo en bolo rápido y empujarlo con suero fisiológico. Si no hace efecto podemos probar dosis crecientes, siempre esperando unos minutos, ya que el efecto es rápido pero no totalmente inmediato. La segunda dosis será de 12 miligramos y la tercera, pues la verdad es que hemos visto hacer cosas distintas. Hay gente que usa otra dosis de 12 miligramos, otros que ponen 18 y otros que doblan directamente hasta 24. ¿Qué pasa entonces cuando usamos adenosina o estas maniobras que he explicado? Pues que si tenemos algunas taquicardias que se generan y mantienen usando el nodo auriculoventricular como la reentrada intranodal o la reentrada auriculoventricular, hay otras que se originan en las aurículas y bajan a los ventrículos. Lo que haremos será bloquear el nodo, como vemos aquí. Por tanto, finalizaremos aquellas taquicardias que dependan del nodo, es decir, la taquicardia por reentrada intranodal y la ortodrómica, y en el resto lo que haremos será bloquear la conducción a los ventrículos, enlenteciendo la taquicardia, abriéndola, y podemos ver la actividad auricular. Esto pues, nos podrá llevar a un diagnóstico. Si vemos dientes de sierra, pues será un flúter auricular típico. Si vemos una actividad irregular o una línea isoeléctrica, una en silencio auricular, pues será una fibrilación auricular. Si vemos ondas PES de una sola morfología, será una taquicardia auricular focal. Y si vemos PES de 3 o más morfologías, le llamaremos taquicardia auricular multifocal. Ahora hablaremos del tratamiento. En primer lugar, tenemos la taquicardia sinusal. Hay que distinguir dos tipos, la apropiada y la inapropiada. La taquicardia sinusal apropiada es aquella que ocurre como respuesta a estímulos fisiológicos que de manera normal aumentan la frecuencia cardíaca porque el cuerpo intenta compensarlo, con un aumento del gasto cardíaco. Ciertas situaciones como la anemia, infecciones, sepsis, shock, deshidratación, ciertas situaciones lo que hacen es eso, hacer que el corazón aumente la frecuencia cardíaca para compensarse. También hay situaciones que pueden provocarla de forma patológica como el hipertiroidismo, la ansiedad o también ciertas drogas que aumentan la acción del sistema nervioso simpático. En estas circunstancias, pues obviamente lo que debemos hacer es tratar la causa. Por otro lado está la taquicardia sinusal inapropiada, que se define como aquella que provoca una frecuencia cardíaca en reposo de más de 100 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca media en un holter 24 horas de más de 90 latidos por minuto en ausencia de los estímulos fisiológicos que he comentado. Esto no tiene un tratamiento agudo específico, es totalmente benigno. Entonces, como tratamiento crónico usamos betabloqueantes, calcioantagonistas y sobre todo la ivabradina, que es el tratamiento específico de este tipo de taquicardias porque solo afecta a la frecuencia del seno, del nodo sinusal. Por otro lado tenemos el flúter y la FA, que se tratan de manera bastante similar, aunque ciertas diferencias. Por un lado podemos optar por el control del ritmo, volver al ritmo sinusal, para lo que si la taquicardia es persistente pues se requerirá una cardioversión que ya sea eléctrica o farmacológica, y por otro lado podemos optar por el control de frecuencia, para lo que usaremos frenadores si estos se requieren. A veces los pacientes vienen ya con una frecuencia cardíaca controlada, en especial aquellos que son muy mayores, que ya tienen un sistema de conducción deteriorado y no conducen tan rápido como los jóvenes. En algunos casos pues no se necesitará frenadores. Optar por una u otra opción dependerá un poco del perfil del paciente y de la forma de presentación. En caso de pacientes jóvenes, que sea el primer episodio, si la taquicardia se presenta con disfunción ventricular por taquimiocardiopatía o bien en ciertas miocardiopatías que toleran mal la pérdida de la contracción auricular, intentaremos mantener el ritmo sinusal. En pacientes que no presentan complicaciones derivadas de la taquicardia, que son pacientes mayores, en general vamos a realizar control de frecuencia cardíaca. ¿Y qué haremos para el control de la frecuencia cardíaca? Por un lado, si el paciente no se presenta con descompensación de insuficiencia cardíaca y la tensión lo permite, podemos usar, y en general usamos los betabloqueantes, bisoprolol, carvedilol, atenolol, etc. En estos pacientes también podremos plantear usar calcioantagonistas, que son el verapamil o el diltiazem, especialmente en aquellos que tengan asma o EPOC significativo. Si bien en general los pacientes con EPOC o asma controlados no suelen tener problemas con fármacos como el bisoprolol porque es bastante cardioselectivo. En caso de usar calcioantagonistas deberemos cerciorarnos de que el paciente no tiene disfunción ventricular y si no se tiene ecocardiograma reciente, pues quizás deba hacerse uno. Si el paciente se presenta hipotenso o descompensado, lo que nos impide usar los previos, o si no conseguimos un buen control de la frecuencia cardíaca a pesar de dosis máximas toleradas de betabloqueantes o calcioantagonistas, podemos usar digoxina. En urgencia mayoritariamente se hace digitalización con digoxina intravenosa, se puede empezar con 0,5 miligramos, que es una ampolla, y posteriormente pues, se van poniendo dosis de 0,25 miligramos, que es media, cada 4 horas. Si la frecuencia cardíaca sigue alta, claro, hasta la dosis máxima de 1,5 miligramos.
Hay que tener cuidado con la digoxina, no se debe usar en personas con miocardiopatía hipertrófica y en caso de amiloidosis se recomienda también evitarla porque se acumula en el amiloide y puede dar efectos adversos incluso con niveles en sangre normales. Además debemos tener cuidado con la insuficiencia renal, pues esto nos obligará, según el filtro del paciente, a reducir la dosis del fármaco un 50 o incluso hasta el 25% de la dosis habitual. Debemos tener en cuenta también que en general el control de la frecuencia cardíaca en el flúter es más complicado que el FA. Por otro lado, para el control del ritmo, como ya he dicho, se puede optar por la cardioversión eléctrica o la farmacológica. Si el paciente está inestable, le haremos una cardioversión eléctrica porque es inmediata y además es más efectiva. Es necesario tener en cuenta que para cardiovertir a un paciente debemos asegurarnos de que la arritmia lleva menos de 48 horas de evolución o si no debemos asegurar que el paciente ha estado bien anticoagulado a 3 semanas previas. Esto sobre todo para pacientes que tengan una FA flutter ya conocidos, paroxísticos o para otros pacientes que están anticoagulados por otros motivos. Hay que asegurar sobre todo los pacientes que están con síndrome que tienen buen control de la anticoagulación. En los que llevan anticoagulantes de acción directa, pues con saber que lo ha tomado es suficiente. En caso contrario, es decir, en caso de que no esté anticoagulado el paciente y de que se sepa que la arritmia lleva más de 48 horas de evolución o no se conozca el inicio exactamente, se deberá realizar un ecocardiograma transesofágico previo a la cardioversión, sobre todo para descartar pues eso, que haya trombos intracavitarios, especialmente en la orejuela de la aurícula izquierda, que es una parte que no se puede ver bien con el ecocardiograma transtorácico y necesitamos hacer un transesofágico. También es importante que, independientemente del riesgo del paciente, incluso con un CHA2-VAS de 0, que es la escala de riesgo que usamos para medir el riesgo embólico, hay que recordar que siempre hay que anticoagular hasta 4 semanas después. Luego voy a plantear, en función del riesgo, mantener la anticoagulación o retirarla. Y bueno, para hacer una cardioversión tendremos que preparar varias cosas. Primero, tener puestas 2 vías periféricas al menos, si el paciente no tiene vía central, claro. Luego dejar preparado un Guedel y un Ambu por si necesitamos ventilar. Normalmente dejamos puestas pues, unas gafas nasales o un Ventimax para preoxigenar al paciente y para dejarlo bien oxigenado mientras está sedado. Hay que tener un monitor, por supuesto, el que usaremos para hacer la cardioversión, pegatinas de cardioversión. Y además tenemos que tener el registro electrocardiográfico y poder medir la tensión, aunque sea de forma no invasiva, y la saturación de oxígeno periférica. Habrá que tener siempre al lado un carro de paradas. Luego está la analgesia. Nosotros normalmente usamos fentanilo como analgesia para la cardioversión. Hay en otros centros que usan otros fármacos o incluso que no se usa analgesia, únicamente sedación con propofol o midazolam. El propofol tenemos que saber que tiene una acción muy rápida y el efecto desaparece rápido si lo ponemos únicamente al bolo, que es como lo vamos a poner para la cardioversión. Y en las personas que están inestables lo que preferimos es el midazolam, que tiene también un antídoto, que es el anestate o flumacenilo, que podemos usar si tenemos alguna complicación con la sedación, que la más frecuente es la depresión respiratoria que nos obliga a ventilar al paciente. Entonces el proceso que seguiremos será el siguiente. Primero colocar las pegatinas. En las arritmias supraventriculares preferimos la posición antero-posterior, es decir, una en el pecho y otra en la espalda. En las ventriculares las ponemos una parasternal y otra apical. Posteriormente ponemos la sedación. Primero usamos la analgesia, el fentanilo, y luego el propofol o el midazolam. Normalmente el propofol usamos una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo y el midazolam pues un poco dependiendo del peso. Se suele usar con unas dosis en torno a 4 miligramos y vamos poniendo más hasta que el paciente está sedado. Hay que comprobar siempre que el paciente está dormido, que no responde a estímulos. Es muy importante luego sincronizar, que ahora lo veremos. Luego elegir la energía, normalmente será suficiente con 100 julios para flutter, mientras que para la fibrilación auricular habitualmente la daremos a máxima energía, en torno a 200 julios. Luego hay que darle a cargar, asegurar que nadie toca al paciente, debemos de avisar, todos fuera, y luego realizar la descarga. Después, claro, tenemos que tener al paciente monitorizado, tendremos que mirar el ritmo, pueden haber bradicardias importantes después de la cardioversión. Y por supuesto tendremos que asegurar que el paciente pues, respire bien y sature bien hasta que se despierte. Siempre hay que recordar que antes de una cardioversión eléctrica el paciente deberá estar en ayunas al menos 6 horas, ¿vale? Eso es muy importante porque si no, como lo vamos a sedar y todo eso, pues hay riesgo de broncoaspiración. Este es un ejemplo de los monitores que usamos para la cardioversión eléctrica. Aquí lo primero que tenemos que asegurar es que está sincronizado.
Lo aseguraremos viendo una muesca que aparece en el monitor debajo o encima de cada QRS. Luego seleccionaremos la energía, que está señalada aquí. Y después le daremos a cargar y finalmente descargar, después de avisar a nuestros compañeros que vamos a dar el choque. ¿Y qué puede pasar después de una cardioversión eléctrica? ¿Qué complicaciones podemos tener que tengamos que tener siempre en la cabeza? Pues primero hay pacientes que salen con una bradicardia muy importante. Esto normalmente es bastante transitorio y no hace falta hacer nada, pero en algunos casos hace falta poner atropina para sacarlos o incluso dejar una perfusión de aliudrina o isoprenalina, que es un cronotropo positivo que se pone en perfusión. Luego, a veces incluso tenemos que poner un marcapasos transcutáneo transvenoso. Eso, la verdad, es que es bastante infrecuente. Puede pasar en pacientes que llevan muchos frenadores o muchos antiarrítmicos previos, que tengan algo de disfunción sinusal y que cuando salgan de la taquicardia pues queden con una bradicardia muy, muy importante. Es raro, como digo, que tengamos que acabar usando un marcapasos. Luego también se puede provocar hipotensión, sobre todo por el tema de la sedación, más si usamos propofol. Estos lo solemos corregir, como tiene un efecto muy rápido, con poner algo de volumen, un suero pasando rápido. Algunas veces hace falta poner pues un poquito de fenilefrina o noradrenalina. Esto también, como digo, es raro. Luego podemos provocar una TB polimórfica por mala sincronización y que hagamos un R sobre T, es decir, que el choque caiga sobre... Siempre hay que recordar que antes de una cardioversión eléctrica el paciente debe estar en ayunas por lo menos 6 horas, porque como vamos a sedarlos y todo esto, se van a quedar inconscientes, hay riesgo de que se broncoaspiren si no están en ayunas. Esto es un ejemplo de los monitores que usamos para la cardioversión. Aquí lo primero que hay que asegurar es que está sincronizado. Lo aseguraremos viendo una muesca que aparece siempre o bien encima o bien debajo de cada QRS. Luego seleccionaremos la energía, que está señalada aquí. Luego le daremos a cargar. Y por último, descargar siempre después de haber avisado a los compañeros que vamos a dar una descarga. ¿Y qué complicaciones podemos tener después de una cardioversión eléctrica? ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre que la hagamos? Primero, la bradicardia. Hay algunos pacientes que después de salir de lo que es la arritmia salen muy bradicárdicos. Para esto, pues normalmente no hace falta usar nada porque es una cosa transitoria. Si no, pues siempre podemos usar atropina, que es muy inmediato. Incluso algunos acaban necesitando perfusión de isoprenalina, que pues es el cronotropo positivo más usado para mantener la frecuencia cardíaca, o incluso un marcapasos transcutáneo transvenoso. Esto es muy raro, puede pasar en pacientes pues, que lleven una alta carga de frenadores o de antiarrítmicos y que al salir de la arritmia queden con algo de disfunción sinusal, con una bradicardia muy importante, aunque esto es raro, que tengamos que acabar usando un marcapasos. También otra de las consecuencias, sobre todo del tema de la sedación, es la hipotensión, especialmente, por ejemplo, si usamos el propofol. Esto se corregirá también normalmente bastante rápido. Lo que solemos hacer es pasar volumen solo fisiológico pues pasando rápido, o incluso si necesitamos podemos poner algo de fenilefrina o incluso noradrenalina. Esto también es infrecuente. El efecto de los sedantes es bastante rápido y se quita rápido. Luego también lo que nos puede pasar es que desencadenemos una TV polimórfica por mala sincronización. Como hemos visto, es muy importante asegurar que el monitor está sincronizado para dar un choque en el momento oportuno. Si lo sincronizamos mal, pues puede desencadenar una taquicardia ventricular polimórfica o un FV, y en este caso pues siempre lo que tenemos que hacer es otro choque eléctrico para revertirlo. Luego también es relativamente frecuente que los pacientes tengan depresión respiratoria. Lo que debemos hacer siempre es intentar ventilarlos. Normalmente también revertir la sedación, por ejemplo con anestésia si hemos usado midazolam,
para hacer que el paciente se despierte pronto y que se revierta esa depresión respiratoria. ¿Y cómo ventilamos? Pues siempre tenemos que tener preparado, como he dicho, un ombú y un Guedel. El Guedel pues, es como veis ahí, tiene distintos tamaños, siempre habrá que mirarlo según cómo sea el tamaño del paciente. Ahí en el dibujo tenéis pues, cómo medimos normalmente el tamaño adecuado del Guedel, y así lo que haremos será, cuando el paciente tenga un problema de ventilación, pues lo primero, hacer la maniobra de extensión del cuello. Normalmente la que usamos es la luxación mandibular, y si esto no es suficiente, lo que hacemos es poner el Guedel y ventilar con un ombú. Y bueno, en cuanto a la cardioversión farmacológica en la fibrilación auricular, pues en pacientes que no tengan cardiopatía estructural se puede usar antiarrítmicos de clase 1C, flequenida o propafenona. Tenemos una dosis que en el caso de la flequenida será de 200 miligramos en general, puede darse también 300 miligramos en dosis única, y de propafenona serán de 450 a 600 miligramos vía oral. Esto siempre tenemos que esperar porque puede tardar varias horas en hacer efecto, y también se puede poner intravenoso. La dosis sería de 1,5 a 2 miligramos kilo a pasar en 10 minutos. Y es importante saber que este tipo de antiarrítmicos pueden desencadenar flúter, que es lo que llamamos el flúter 1C. En pacientes con cardiopatía estructural, es decir, que tengan alguna miocardiopatía, cardiopatía isquémica, etc., no se podrá usar los anteriores y tendremos que usar amiodarona. La amiodarona habitualmente lo que se pone es un bolo de 300 miligramos, que son 2 ampollas, pasamos en unos 15-20 minutos y luego dejamos la perfusión. 900 miligramos en 500 cc de suero glucosado, que pasa en 24 horas, es decir, a 21 mililitros hora. Debemos esperar porque también puede tardar muchas horas en cardiovertir, a veces cardiovertir después del bolo, otras cuando la perfusión está casi acabada, y hay que tener cuidado, sobre todo cuando ponemos amiodarona, con la hipotensión. Por último, el Benacalan. Este es un fármaco bastante más nuevo. La ventaja que tiene es que, según se dice, es bastante más rápido en la cardioversión farmacológica, y la desventaja es que es más caro y que tampoco podemos usarla en pacientes con cardiopatía estructural significativa. El Benacalan se pone una dosis de 3 miligramos kilo pasando en 10 minutos. Si no es efectivo, se puede esperar 15 minutos y poner otra dosis de 2 miligramos kilo. Hay algunas contraindicaciones al uso de este fármaco. Son el infarto o el síndrome coronario agudo reciente en los 30 días previos, la estenosis aórtica severa, el uso de otros antiarrítmicos intravenosos en las 4 horas previas, y la bradicardia basal o el bloqueo AV de segundo o tercer grado basal. Tampoco se pueden utilizar en pacientes que están en mala clase funcional basal, en clase funcional de la NIJA 3 o 4, y si bien sí que en los estudios se incluía algún paciente con disfunción ventricular, en general intentaremos evitar su uso en pacientes con cardiopatía estructural significativa hasta pues, que haya algún estudio que demuestre que son seguros. En el flúter estamos mucho más limitados, se recomienda amiodarona para cardiovertir farmacológicamente. Además, la cardioversión farmacológica en estos casos es más difícil y es bastante más sencillo y efectivo hacer una cardioversión eléctrica, que es lo que solemos preferir. En el caso de la taquicardia por entrada intranodal y la antrodrómica, pues lo primero que intentaremos es bloquear el nodo, como ya he explicado previamente, con masaje del seno y maniobras vagales o con adenosina. Si no son efectivas, si el paciente está inestable hemodinámicamente, haremos una cardioversión. Si el paciente está estable y las maniobras no son efectivas o la arritmia es recurrente, podemos dejar el tratamiento con beta bloqueantes o calcioantagonistas, o también incluso plantear amiodarona. La taquicardia auricular trataremos con beta bloqueantes o con calcioantagonistas. También se puede usar amiodarona o antiarrítmicos 1C, flecainida o propafenona. En estos casos, algunos pacientes, aquellos que llevan marcapasos con cable auricular, que se puede intentar realizar sobre la estimulación auricular, lo que haremos será estimular la aurícula con una frecuencia cardíaca, o sea, con una frecuencia mayor a la frecuencia auricular de la taquicardia, para intentar pararla. En algunos casos, la taquicardia auricular cardiovierte al poner adenosina, cuando lo ponemos para realizar el diagnóstico diferencial, aunque no sería el tratamiento específico de este tipo de arritmia. Si el tratamiento no es efectivo o si el paciente está hemodinámicamente estable, se puede intentar hacer cardioversión eléctrica, que puede ser efectiva si la taquicardia se origina en una microreentrada. En la taquicardia auricular multifocal, pues el único tratamiento recomendado son los beta bloqueantes y los calcioantagonistas.
Hay que tener también en cuenta que habrá que tratar la causa subyacente. En el caso de las arritmias supraventriculares es muy típico que aparezcan o se pongan más rápidas con ciertas situaciones intercurrentes, como son las infecciones y las descompensaciones respiratorias. También tóxicos, ansiedad y otras situaciones como el hipertiroidismo pueden mantener o acelerar o causar este tipo de arritmias. Si no tratamos la causa subyacente, hay que tener en cuenta que se nos será muy difícil controlar la arritmia, tanto la frecuencia cardíaca como mantener el ritmo sinusal. Ahora hablaremos de las arritmias de QRS ancho. Primero vamos a ver unas pinceladas de cómo distinguir entre las arritmias de QRS ancho, las que son taquicardias ventriculares y las que son supraventriculares. Hay muchos criterios para distinguir una ATV de una taquicardia supraventricular. Los que tenemos a simple vista cuando vemos un electro son, en primer lugar, y si es posible, deberíamos compararlo con el electro basal del paciente. Si el QRS es ancho de base y es similar al de la taquicardia, probablemente estaremos ante una taquicardia supraventricular conducida con el tono de conducción que tiene basalmente el paciente. Algo que también nos puede dar otra pista de que puede ser supraventricular si la morfología del QRS es claramente de un bloqueo de rama derecha a un bloqueo de rama izquierda típico. Luego tenemos la disociación AV, es un criterio definitivo, es un criterio que directamente diagnostica la taquicardia ventricular cuando lo vemos. Este es un ejemplo, se ven las ondas P totalmente disociadas de los QRS, es decir, van a su bola. Esto nos dirá que estamos ante una taquicardia ventricular. También en este ejemplo vemos algo más que es típico de las taquicardias ventriculares, que es este inicio lento con un QRS muy ensanchado, sobre todo en su parte inicial, es decir, que las fuertes iniciales lentas son más típicas de taquicardias ventriculares. También en ocasiones podemos apreciar capturas y fusiones. Las capturas son latidos conducidos por el sistema de conducción normal del corazón, que vemos aquí como un QRS estrecho, y las fusiones son una mezcla del anterior con un latido ventricular, como vemos aquí. También hay una serie de criterios que podemos usar. Los más conocidos son de Brugada y luego los de Vereke, aunque existen muchos. Los de Brugada tienen una serie de escalones en el que si uno es positivo se diagnostica una ATV y si todos son negativos una supraventricular. El primero es ausencia de complejos RS en todas las precordiales, es decir, que todos los QRS de las precordiales sean o completamente positivos o completamente negativos, no tengan una parte positiva y otra negativa. Si esto se cumple sería una ATV, si no, pasamos al siguiente. El siguiente es que algún intervalo RS en precordiales, es decir, desde el principio de la R hasta el punto más profundo de la S, sea mayor de 100 milisegundos. Es decir, que la parte inicial del QRS sea bastante ancha. Si es que sí, es una ATV, si no, pasamos al siguiente, que sería la disociación auriculoventricular, como ya hemos hablado, el diagnóstico definitivo. Si no se cumple, vamos a los criterios morfológicos de TU en precordiales. Los criterios morfológicos lo que hacen es señalar ciertas características típicas de los complejos QRS en las taquicardias ventriculares en V1 y V6. Básicamente se distingue entre las taquicardias que tienen morfología de bloqueo de rama derecha, es decir, que son predominantemente positivos en V1, y los de bloqueo de rama izquierda, que son predominantemente negativos en V1. Para que nos sugieran una ATV, los de morfología de bloqueo de rama izquierda, en V1 la onda R inicial deberá ser ancha, luego deberá tener una onda S mellada y la duración del inicio del QRS hasta el punto más profundo de la S también deberá ser ancho, de más de 60-70 milisegundos, tal y como vemos en esta imagen. En V6 deberá haber una Q inicial o tener una morfología de QS, es decir, totalmente negativa. En los de morfología de bloqueo de rama derecha, la onda R en V1 será ancha o con escotaduras, o la primera onda positiva R será mayor que la segunda, o R', como vemos en esta imagen. En V6, la onda S será mayor que la R. Los criterios de Vereke están basados en la morfología en AVR, lo que sugiere TV es lo siguiente: una R inicial en AVR, es decir, una onda positiva inicial en AVR, que el ancho de la onda R inicial o de la Q sea mayor de 40 milisegundos, o que haya muescas o melladuras en la porción descendente de un QRS que sea predominantemente negativo. Luego está la comparación entre la excursión vertical del QRS en su parte inicial y su parte final, que es un poco más engorroso. En general, si alguno es positivo será una ATV, si no cumple ningún criterio, diagnosticaremos una taquicardia supraventricular. En todo caso, basarse en los criterios pues está muy bien cuando se tiene tiempo para analizar detenidamente el electrocardiograma, pero no siempre son efectivos y además no siempre tenemos tiempo de analizarlo.
Especialmente en urgencias hay una premisa, y es que cualquier paciente con un infarto previo, es decir, que sabemos que probablemente tenga una cicatriz ventricular, con una taquicardia de QRS ancho, eso es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué debemos hacer? Pues primero, lo mismo que para la taquicardia supraventricular, monitorizar tensión, exploración física y monitor, y si se puede, hacer un electro de 12 derivaciones. Si no tenemos claro qué es, si el paciente está estable, podemos realizar maniobras vagales o poner adenosina para hacer un diagnóstico, aunque esto alguna excepción sí que tiene. Si el paciente está inestable, pues tendremos que darle un choque para cardiovertirlo, ya sea una supraventricular o una ventricular. Y si después de intentar diagnosticarlo seguimos sin tener claro qué es, pero el paciente está estable y se puede intentar poner amiodarona para acabar la taquicardia, para intentar que pues, tenga el origen que tenga, se pueda cardiovertir. Como digo, lo que acabo de decir de la adenosina de amiodarona tiene alguna excepción que luego comentaré. ¿Y cómo se dividen las taquicardias ventriculares? Pues para simplificarlo, porque son las más frecuentes, hay otras. Son, por un lado, la TV monomórfica, que son las que todos los QRS son iguales entre sí. Otras son polimórficas, en las que un QR se cambia con respecto al siguiente. Y por último tenemos la FV, que es una actividad desorganizada ventricular y que produce una parada cardíaca. Consideramos que 3 o más latidos ventriculares seguidos es una taquicardia ventricular, que son sostenidas si duran más de 30 segundos o si tenemos que cardiovertirlas para finalizarlas. Empezaremos con las TVs monomórficas sostenidas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que hemos hablado. Un QR es una parte inicial muy ancha, fuerzas iniciales lentas, esta en concreto no es muy rápida, está a unos 130 a 140 latidos por minuto. ¿Qué haremos en el caso de una TV sostenida, monomórfica? Pues si el paciente está hemodinámicamente estable, tendremos que hacer un electro de 12 derivaciones. Esto nos podrá servir luego para saber dónde viene la taquicardia, sobre todo en pacientes que sean candidatos a hacer una ablación de ella. Y luego lo que haremos será iniciar antiarrítmicos, que ahora veremos. En el caso de que el paciente esté hemodinámicamente inestable, ya lo hemos dicho varias veces, habrá que cardiovertir. Y hay una situación muy grave que es la TIV sin pulso, que son TIVs muy rápidas que producen una situación de parada circulatoria y en la que debemos cardiovertir lo antes posible, claro, pero hasta que podamos hacerlo deberemos iniciar reanimación cardiopulmonar porque el paciente no tiene pulso. Como antiarrítmicos usados las TVs tenemos la amiodarona, ya hemos dicho la dosis, aquí usaremos bolo y si es necesario perfusión. En ocasiones solo con el bolo ya cardiovierten, hay que tener precaución, sobre todo con las bradicardias y con la hipotensión. Por otro lado está la procainamida, se usa una dosis de bolo de 10 miligramos kilo, normalmente ponemos medio gramo aproximadamente en un bolo que pasaremos unos 20 minutos. Posteriormente también podemos dejar perfusión, se carga distinto en diferentes centros, nosotros cargamos 2 gramos en 250 y se pasa habitualmente a 11 mililitros hora, aunque se puede aumentar o disminuir la perfusión si lo necesitamos según la situación del paciente. También habrá que tener cuidado porque no se pueden poner pacientes con bloqueo AV, miastenia gravis o enfermedad renal crónica grave. Se dice que hay que suspenderlo si el QRS se ensancha más del 50%. En ambos antiarrítmicos hay que vigilar el QT porque lo prolonga y esto también puede producir arritmias si está muy prolongado. En pacientes que tienen episodios recurrentes, a pesar del antiarrítmico que hayamos puesto, pues se puede usar lidocaína, que es especialmente efectiva en pacientes isquémicos, o en algunos casos iniciar beta bloqueantes. Recordar que los calcioantagonistas en las taquicardias de QRS hecho están contraindicados porque pueden llevar a una situación grave de inestabilización del paciente. Es importante también descartar posibles desencadenantes de una arritmia como esta. Por un lado está la isquemia, se deberá realizar probablemente un cateterismo en algún momento, aunque esto no significa que deba ser urgente, a no ser que tengamos alguna sospecha adicional de que estamos ante un síndrome coronario agudo. También las miocardiopatías o la miocarditis. Para eso nos será útil hacer un ecocardiograma, las alteraciones iónicas, fármacos o drogas, y en pacientes que tienen una miocardiopatía previa conocida, las arritmias pueden estar precipitadas por ciertas situaciones intercurrentes como son las infecciones o las descompensaciones de insuficiencia cardíaca con congestión importante. En caso de que el paciente esté inestable o los antiarrítmicos no sean efectivos, pues se debe realizar una cardioversión eléctrica, en la que seguiremos las indicaciones de la cardioversión eléctrica que hemos explicado para la taquicardia supraventricular, aunque en este caso preferiremos o bien palas o pegatinas en posición paraesternal y apical en lugar de antero-posterior.
En pacientes que llevan DICE, en caso de que no haya dado terapia por sí mismo, lo cual pasa en muchas ocasiones cuando las TUE son lentas o porque el aparato no las reconoce como tal, muchas veces lo que intentamos, si están estables, es quitar la arritmia dando ATP, que es antitaquicardia pacing, que son ráfagas de estímulos algo más rápidos que la arritmia para finalizar el circuito de la misma. En caso de que estamos ante una tormenta eléctrica que se define como 3 o más taquicardias ventriculares sostenidas o terapias del DAI en un día, debemos seguir una serie de escalones que irán primero iniciar antiarrítmicos, posteriormente, si no son efectivos y persisten los eventos, hay que realizar sedación e intubación. En pacientes que llevan DAI, debemos desactivar la terapia temporalmente, dado que en esta situación muchas veces los desfibriladores dan muchos choques seguidos a los pacientes que no son efectivos cuando la arritmia es persistente o recurrente y además aturden el miocardio, teniendo también un efecto proarrítmico, por lo que únicamente tendrán efecto deleterio y debemos pararlo. En casos seleccionados que no se controlan con las medidas habituales, se plantea el uso de asistencias ventriculares cuando están disponibles en cada centro y si se puede, se realiza ablación de sustrato arrítmico. Bueno, y ahora pasamos a la TUE polimórfica. Este es un electro de TUE polimórfica, también se llama torsión de puntas o torsade de points, como vemos aquí. Se ve claramente en esta arritmia que todos los QRs son distintos, anchos, y esta en concreto es sostenida y finalmente, como vemos, requirió cardioversión. Estas taquicardias producen bastante inestabilidad hemodinámica y es frecuente que generan AFV. Aquí tenemos rachas de TUEs polimórficas no sostenidas pero incesantes. Se ve que mientras se sostiene la taquicardia el paciente no tiene pulso, que es la línea del medio. Las taquicardias polimórficas, la torsión de puntas, se generan en pacientes con QT largo. Este suele ser adquirido. En primer lugar tendremos fármacos que alargan el QT. Estos son algunos antiarrítmicos como la amiodarona, las quinolonas, los antipsicóticos y otros medicamentos. Son muchos, hay sitios donde se pueden consultar. La isquemia también alarga el QT. Lo vemos en pacientes con infarto. O incluso también pacientes con TACO-SUB también suelen tener un QT bastante largo. Es muy importante que hay ciertas alteraciones iónicas que alargan el QT, son la hipopotasemia principalmente, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Tenemos pacientes con QT largo congénito, aunque esto es bastante más raro. Y por último, las bradicardias extremas o los bloqueos auriculoventriculares pueden precipitar también este tipo de arritmias. El mecanismo sería un R sobre T, es decir, un estrés sístole ventricular que cae sobre la onda T en un paciente que tiene ya un QT alargado. Esto es lo que desencadena es una TUE polimórfica. Bueno, y para el tratamiento de una TUE polimórfica que no se autolimita, necesitaremos una cardioversión. Además, también se usa el sulfato de magnesio. Debemos tener una analítica lo más pronto posible. Es importante corrección de las alteraciones iónicas. El objetivo sería, en estos casos con arritmias, mantener el potasio por encima de 4, el magnesio por encima de 2 y el calcio iónico en rango. Por último, si el mecanismo es la bradicardia, deberemos taquicardizar al paciente. Por un lado, tenemos la posibilidad del implante de un marcapasos transitorios para sobreestimular. También se pueden usar ciertos tratamientos para taquicardizar, sobre todo usamos la isoprenalina, la eleudrina. Debemos saber que esta también puede aumentar la carga extrasistolia del paciente o puede no ser efectiva, y en ese caso sí que usaremos un marcapasos transitorio. Por último tenemos la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular ya hemos dicho que es una actividad desorganizada y lo que provoca es una parada cardíaca. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es saber qué hacer en estos casos. Una FV se debe desfibrilar lo más rápido posible siempre, porque mejora muchísimo el pronóstico del paciente. Necesitamos un monitor que nos asegure que es un ritmo desfibrilable y palas. Daremos un choque a máxima energía lo antes posible. Por supuesto, mientras se conecta el monitor o las palas, hay que iniciar siempre la RCP con compresiones torácicas porque el paciente está parado y hay que asegurar una vía aérea y un acceso intravenoso que probablemente necesitaremos en caso de tener que poner medicación. Este apartado creo que es muy importante repasar un poco la secuencia de RCP avanzada. Si nos encontramos con un paciente que se para, obviamente habrá que iniciar compresiones torácicas lo antes posible. Hay que asegurar vía aérea e intentar conseguir accesos vasculares, como he dicho. Y por supuesto, lo antes posible deben monitorizar al paciente para valorar el ritmo. Si no es un ritmo desfibrilable, como puede ser la sistolia o la disociación electromecánica, mantendremos compresiones, pero si es
un ritmo desfibrilable, ya sea una FV o una TV sin pulso, deberemos realizar cardioversión a máxima energía. Después de esto mantendremos siempre compresiones durante 2 minutos y luego tendremos que reevaluar el ritmo y el pulso. Si el paciente ha recuperado ritmo y pulso, pues ya está. Si no, volveremos a desfibrilar si el ritmo es desfibrilable. Y tenemos que ir acordándonos de poner adrenalina cada 3-5 minutos. Entonces, pues volvemos a desfibrilar, hacemos compresiones otros 2 minutos y volvemos a comprobar ritmo y pulso. Si volvemos a ver un ritmo desfibrilable, pues volvemos otra vez a dar un choque a máxima energía y en este momento ya pondremos amiodarona. Está indicado poner amiodarona. Hay que acordarse siempre de corregir la acidosis y también las alteraciones iónicas, poniendo bicarbonato y potasio, para lo que es importante pues mandar en cuanto antes una gasometría para que la hagan enseguida. En estos casos, si tenemos vía aérea avanzada, se puede ventilar con almú de forma constante al paciente. Si no tenemos vía aérea avanzada, tendremos que ventilar siempre con relación 30-2, es decir, 30 compresiones, 2 respiraciones. Siempre en estos casos habrá que descartar causas reversibles, ¿vale? Posibles desencadenantes. Aquí tenemos las 5H y las 5T, que son hipotermia, hipoxia, la acidosis, es decir, el ion hidrógeno, hiperpotasemia e hipovolemia. Y las T son neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Por último, tenemos aquellas taquicardias supraventriculares que tienen un QRS ancho. Esto puede ser por varios motivos. En primer lugar, son aquellas que conducen con bloqueo de rama o con algún tipo de trastorno de la conducción intraventricular que se pueden dar, pues, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna miocardiopatía. Este bloqueo de rama puede ser ya basal y verlo en un electro sinusal del paciente, o puede darse solo a frecuencias altas, lo que puede complicar un poco más el diagnóstico. Puede también que sea una taquicardia supraventricular que se conduzca con preexcitación por una vía accesoria, como hemos visto antes, con una onda delta, que lo que hace es ensanchar el QRS. O puede ser una taquicardia antidrómica, que son raras, pero básicamente son una reentrada también auriculoventricular en sentido contrario a lo que hemos visto de las ortodrómicas. Es decir, el estímulo baja por la vía accesoria, por lo que se ve la preexcitación, son QRS muy anchos preexcitados, y suben por el nodo auriculoventricular. Aquí, por ejemplo, tengo un electro de una fibrilación auricular que conduce con bloqueo de rama izquierda, que el paciente ya tenía. Las pistas de que no es una TEU es, por un lado, que la frecuencia es bastante irregular, nos sugiere más una FA, que además tiene una morfología típica de un bloqueo de rama izquierda, que además, si vemos el electro en sinusal del paciente, es similar al suyo. Si lo evaluamos también, no lo tenemos claro, tampoco cumple los criterios que hemos visto antes de taquicardia ventricular. Y la última, este es un electro de fibrilación auricular preexcitada, es un electro que es difícil de olvidar porque es muy característico, es una taquicardia de QRS ancho con una frecuencia irregular y en la que la hechura de los QRS también es cambiante, como vemos aquí. Vemos unos latidos en los que es más visible la preexcitación por la vía accesoria, son más anchos y otros son más estrechos. Hay que tener mucho cuidado con estas arritmias, ya que siendo una fibrilación auricular con preexcitación conducen más rápido que por el nodo auriculoventricular y se pueden poner muy rápidas y producir tanto inestabilidad hemodinámica como degenerar en FV. Así, el tratamiento que preferimos en general va a ser la cardioversión eléctrica, aunque es verdad que se dice en las guías que si el paciente está muy estable, se puede intentar tratar con procainamida o con antiarrítmicos 1C, la flecainida o la propafenona, que también usaremos para evitar recurrencias hasta que podamos hacer el tratamiento definitivo, que sería siempre la ablación de la vía accesoria. Este tipo de arritmia está contraindicado usar digoxina, verapamil o diltiazem y adenosina. También se recomienda evitar la amiodarona, ya que se ha visto en algunas series de casos que puede inducir fibrilación ventricular. A continuación voy a hablar de las bradicardias y trastornos de conducción, voy a hablar de lo que más nos podemos encontrar en urgencias. Hay otros trastornos de la conducción cardíacos, pero voy a hablar de lo más frecuente. Por un lado está la disfunción sinusal, por otro el bloqueo auriculoventricular y su clasificación según los grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. Y por último hablaré de otros trastornos de la conducción y de cómo se manejan.
Como siempre, pues qué hacer cuando viene un paciente con bradicardia o con sospecha de bradicardia. Lo primero pues será hacer un electro de 12 derivaciones siempre que nos dé tiempo, o al menos monitorizarlo, y luego pues medir constantes y exploración física para saber el estado en el que se encuentra el paciente. ¿Y qué es la disfunción sinusal? Pues la disfunción sinusal es una alteración que se debe a la enfermedad del marcapasos normal del corazón, el nodo sinusal. Esto puede deberse a múltiples causas, aunque es frecuente que se den en pacientes mayores, en los que suelen tener pues, disfunción sinusal y también otras alteraciones en la conducción a través del sistema de conducción cardíaco normal. La disfunción sinusal se puede manifestar de distintas maneras. Estas son bien como bradicardia sinusal. Es una frecuencia cardíaca que en general consideramos bradicardia significativa por debajo de 50 latidos por minuto. Como pausas sinusales, cuando un latido auricular al siguiente latido o despolarización sinusal existe una pausa de más de 3 segundos. Luego está la parada sinusal, que es cuando el seno deja completamente de despolarizarse y de actuar como marcapasos del corazón. Y otras manifestaciones también tenemos como la insuficiencia cronotropa, es cuando el seno no es capaz de aumentar su frecuencia y por ello la frecuencia cardíaca del corazón en respuesta a mayores demandas del organismo, pues como cuando se hace ejercicio, cuando hay anemia, cuando hay una sepsis, etc. Y el síndrome bradicardia-taquicardia. Estos pacientes lo que tienen son taquicardias paroxísticas que cuando revierten al ritmo sinusal vemos que tienen disfunción sinusal, y en muchos casos esto nos impide o limita el uso de frenadores antiarrítmicos porque el paciente de base ya está muy bradicárdico, lo que puede acabar requiriendo el implante de un marcapasos. Aquí tenéis una serie de electrocardiogramas. En el primero veis una parada sinusal, el seno deja de despolarizarse, no vemos latidos auriculares ni ventriculares. En este caso el paciente no tiene ningún escape, aunque con frecuencia en las pausas sinusales largas vemos un silencio auricular y finalmente vemos un ritmo de escape normalmente nodal, es decir, que viene del nodo auriculoventricular. Abajo tenemos una bradicardia sinusal extrema. Y por último, a la derecha, lo que tenemos es un electro típico de una disfunción sinusal. Tenemos una bradicardia que en algunos casos vemos que tiene un ritmo irregular porque el seno se despolariza de forma irregular, no mantiene una frecuencia cardíaca estable y hace pausas. Lo que vemos abajo es una pausa sinusal que en este caso pues, no sería significativa, pues que es menor a 3 segundos. Y bueno, es importante también saber que la disfunción sinusal puede ser secundaria a distintas causas. Primero, pues lo más evidente, ¿no? Los fármacos frenadores, pues los calciantagonistas, los betabloqueantes, la digoxina y otros antiarrítmicos, pues por ejemplo como la flecainida u otros. Y luego también tenemos otros fármacos, por ejemplo el litio, que se usa para el trastorno bipolar, la metildopa, la risperidona, todo eso puede causar disfunción sinusal. Luego también drogas o tóxicos como los organofosfatos o el tolueno, la isquemia aguda, alteraciones iónicas como alteraciones en el nivel de potasio en sangre, el hipotiroidismo y por último también es importante saber que las alteraciones ventilatorias que producen hipoxemia, hipercapnia o acidosis también pueden dar disfunción sinusal. ¿Y cómo se maneja de forma aguda una disfunción sinusal? Pues lo primero que hay que hacer es monitorizar, realizar un electro y toma de constantes y la exploración física para ver si el paciente está estable o no, eso ya lo hemos dicho. Es raro que una disfunción sinusal produzca una inestabilidad hemodinámica significativa, especialmente si el paciente tiene un corazón normal, es decir, no tiene ninguna cardiopatía. Es más fácil que produzca insuficiencia cronotropa, insuficiencia cardíaca en pacientes con FEBI deprimida previa y que esto acabe descompensándolos. ¿Qué haremos en urgencias? Pues primero que descartar las causas secundarias, sobre todo aquellas que sean tratables de manera aguda, y después, si la arritmia produce un compromiso hemodinámico, por ejemplo, que el paciente haya desarrollado insuficiencia cardíaca, fracaso renal, tenga datos de hipoperfusión, pues como datos de hipoperfusión cutánea, somnolización, láctico alto, o esté muy sintomático, mareo intenso, síncopes, pues lo que debemos usar como primera línea pues serán los cronotropos positivos. Primero la atropina, esto normalmente lo usaremos en bradicardias extremas y pausas sinusales largas sin escape, con deterioro hemodinámico o síncope, pues es un fármaco de acción rápida y corta que puede solucionar rápido esta situación.
Segundo, tenemos otros dos cronotropos positivos que se ponen en perfusión para una acción a más largo plazo. La primera es la isoprenalina o aleodrina. Este es ampliamente utilizado, se cargan 5 ampollas en 250 de glucosado y se inicia en torno a 10 ml hora, se van subiendo según precise el paciente y según la respuesta hasta 60 ml hora. La dopamina se cargan 5 ampollas en 250 y la dobuta es variable. En mi centro lo que hacemos son cargar 2 ampollas que son 500 miligramos en 100 de glucosado fisiológico. Estos dos últimos, la dopamina y la glutamina, también tienen efecto de inotrópicos positivos, por lo que será preferible en caso de que el paciente tenga una disfunción ventricular izquierda o derecha. Es muy importante que siempre hay que monitorizar a estos pacientes, pues son fármacos que pueden inducir arritmias ventriculares. Es importante también recordar que la liudrina está contraindicada en intoxicaciones por digoxina, porque puede causar arritmias ventriculares. Si esto no funciona, pues lo que se puede plantear es realizar la colocación de un marcapasos transitorio transvenoso, yugular, subclavio o femoral. Nosotros normalmente lo hacemos yugular porque la punción es fácil, bajo porcentaje de complicaciones y menor infección que el acceso femoral, y porque como el cable entra más directo es más fácil de colocar. Aquí vemos un marcapasos transitorio de los que se ponen por acceso transvenoso, los que usamos en mi centro. También existen los marcapasos transcutáneos, son partes similares a los de las cardioversiones, pero estos no es como el transvenoso. Estos marcapasos son dolorosos porque estimulan el corazón con estímulos fuertes que atraviesan todos los tejidos de la caja torácica hasta llegar al corazón. Así que para una estimulación de urgencia es útil, lo que es raro en la disfunción sinusal, pero si la estimulación es prolongada hay que sedar y analgesar al paciente porque es muy molesto. Entonces, ahí vemos cómo se ponen los parches. Los parches se ponen para external y apical y luego se tienen que conectar al monitor. Tendremos que tener un monitor que tenga función marcapasos porque no todos lo tienen. Y ahí se puede configurar la frecuencia y la intensidad de la corriente que debemos aumentar hasta que el marcapasos capture. Siempre hay que comprobar que el marcapasos captura porque los marcapasos transcutáneos pueden no capturar. Y cuando una disfunción sinusal tiene indicación de marcapasos definitivo, pues esto también es importante de cara a saber pues, si hay que ingresar al paciente o hay que solicitar alguna valoración más. Entonces, tiene indicación cuando tengan un síncope que se ha demostrado, se ha visto que es por una pausa sinusal significativa, o una pausa sintomática que sea de más de 6 segundos. Ahí también lo consideramos significativa. Cuando el paciente tenga una insuficiencia cardíaca por bradicardia, porque el corazón tiene una insuficiencia cronotropa, o si el paciente tiene síntomas de esfuerzo, por ejemplo mareo o disnea, que también son por insuficiencia cronotropa. Entonces, estos dos primeros sí que requerirían ingreso, pues las pausas, porque el paciente puede tener en cualquier momento alguna pausa también muy larga y pues se puede sincopar. Eso requerirá que el marcapasos se ponga directamente ingresado. Un paciente con insuficiencia cardíaca también, porque tendremos que tratar la insuficiencia cardíaca y la causa. Cuando tenga síntomas de esfuerzo, pues lo que tendremos que corroborar es que esos síntomas de esfuerzo se deben a una insuficiencia cronotropa, por lo que normalmente podemos plantear pedir una prueba de esfuerzo. Todo esto se puede hacer ambulatorio, no hace falta hacerlo con el paciente ingresado. Y por último, otra de las causas de poner un marcapasos definitivo en una disfunción sinusal será el síndrome de bradicardia-taquicardia. Como he explicado, pues será porque tenga una disfunción sinusal que nos impida usar tratamientos para las taquicardias, es decir, tratamientos frenadores o antiarrítmicos. Esto, ponerlo ingresado o ambulatorio, pues se puede plantear de las dos maneras, depende de cómo esté el paciente, de la frecuencia que tenga de síntomas, de taquicardias, etc. O sea, es un poco variable. Ahora pasamos a los bloqueos auriculoventriculares, hay de distinto grado. Por un lado tenemos el bloqueo de primer grado, que se refiere al enlentecimiento de la conducción a través del nodo auriculoventricular, pero conduciendo siempre todos los latidos. Se define como un PR mayor o igual a 200 milisegundos. Por otro, el bloqueo AV de segundo grado, que a su vez se distingue en distintas categorías. El bloqueo AV de segundo grado tipo MOVIS 1 o Benkeback es aquel en el que el PR se va alargando progresivamente hasta que un latido no conduce. El bloqueo AV de segundo grado MOVIS 2 es aquel en el que el PR es constante y un latido no conduce, una P no conduce al ventrículo sin alargamiento previo del PR. Esto nos indica que son bloqueos de más alto grado, más peligrosos que los previos. El bloqueo AV 2.1
se refiere a aquel en que vemos que cada 2 P's se conduce una al ventrículo, es decir, vemos una que no conduce, otra que sí, una que no conduce, otra que sí. No podemos clasificarlo en ninguno de los grupos anteriores porque si solo vemos el bloqueo 2-1 no podemos saber si viene de un Benkeback, es decir, que el PR se largaría antes, o si viene de un Movis 2. Por eso se deja en una categoría aparte. Y luego tenemos el bloqueo AV de tercer grado completo. Las P's no se conducen a los ventrículos, ellas son rítmicas, y los ventrículos también están rítmicos porque vemos un escape ventricular. Y lo más característico de esto es la disociación auriculoventricular. Aquí tenemos un electro de un bloqueo AV de primer grado. Si vemos este PR y lo medimos, mide 240 milisegundos, es decir, está alargado. Aquí vemos un bloqueo AV de tipo Movis 1 o Benkeback. Vemos cómo el PR se va alargando. Aquí veis las P, se va alargando hasta que esta última P no conduce, ahí no hay QRS. Aquí tenéis un bloqueo AV tipo Movis 2, vemos que el PR siempre es igual hasta que de pronto esta P no conduce, aquí no hay QRS. Es importante diferenciar esto de nuestro asistole auricular bloqueado, es en lo que normalmente la gente tiene más dudas. Un bloqueo AV de este tipo vemos que las P's son rítmicas, que el intervalo entre ellas siempre es el mismo y que son de la misma morfología, es decir, es un ritmo sinusal que en un momento dado se bloquea y su conducción por el nodo y no conduce al ventrículo. Si fuera nuestro asistole bloqueado veríamos que esta última P que no conduce se adelantaría a las demás y se bloquearía realmente por caer en el periodo refractario del nodo, es decir, por haber caído demasiado pronto. Y además podría ser de distinta morfología. Este electro es similar, aquí vemos P's que se conducen y 2 P's que de pronto no se conducen sin alargar previamente el PR, y aquí tenemos varias P's que no se conducen, además luego vemos que el ritmo se acelera en un intento de compensar este bloqueo. Este sería un bloqueo de alto grado, estos son más peligrosos, tenemos que estar muy pendientes si vemos muchas P's no conducidas porque son peligrosos. Este es un electrocardiograma de un bloqueo AV completo, vemos los QRs que son rítmicos y las P's también lo son, pero cada uno va a su bola y hay disociación auriculoventricular. Incluso esa última P vemos que está parcialmente oculta por el QRS. Por último, también la FA se puede bloquear. Esto es muy importante diferenciar una FA bloqueada de una FA lenta, que es una cosa que muchas veces la gente tiene dudas. ¿Qué dará una FA bloqueada? Pues que una arritmia que por definición tiene una conducción siempre irregular, se haga regular. Y se hace regular porque los latidos auriculares no se conducen a los ventrículos, sino que hay un bloqueo AV completo y los QRS que vemos corresponden a un escape ventricular, que siempre será rítmico. Ahí veis, los intervalos son iguales. Si comparamos esto, lo de la derecha es una FA lenta, por muy lenta que sea, siempre es irregular. Es importante saber las causas de bloqueo AV secundario. Algunas serán parecidas a las de disfunción sinusal. Por un lado tenemos los fármacos frenadores, los antiarrítmicos y otros fármacos. Infecciones como el Lyme, el Chagas, la endocarditis bacteriana o la miocarditis. Luego las infiltrativas, muy importante también, la sarcoidosis, la amiloidosis y otras. La isquemia aguda, eso siempre debemos de descartarlo mirando bien el electro y mirando bien la analítica, marcadores, etc. Luego las alteraciones ácido-base, las intoxicaciones por mercurio o monóxido de carbono, la enfermedad tiroidea y, muy importante, tener en cuenta en pacientes que hayan tenido cirugías cardíacas, sobre todo de reemplazo valvular. Eso es bastante frecuente que tengan bloqueos. O implantes de válvulas transcatéter, la TAVI. El manejo agudo es un poco lo que hemos comentado ya, electro, ver si el paciente está estable, descartar causas tratables y por último plantear si es necesario el uso de cronotropos positivos. Esto es más o menos igual que lo que hemos visto antes. Es conveniente destacar que especialmente los bloqueos AV completos y aquellos de alto grado pueden ser muy peligrosos y provocar paradas cardíacas si dejamos de tener escape. Siempre requerirán una monitorización muy estrecha si puede ser una unidad de agudos o de intermedios. Debemos evaluar escapes escapes muy anchos y lentos. Son escapes que vienen de partes muy distales, más allá del sistema de conducción, son más peligrosos, tienen más posibilidades de fallar. Y sobre todo si vemos morfologías cambiantes como bloqueo alternante de rama. Esto nos indicará un trastorno de conducción muy avanzado. Los escapes algo más rápidos y que son estrechos son más seguros, dado que suelen venir de zonas altas cercanas al nodo auriculoventricular.
Sí que se recomienda dejar marcapasos transcutáneos en el momento en que lo diagnostiquemos en un bloqueo MOVIS 2 de alto grado o bloqueos completos, por si se precisa estimulación de emergencia por asistolia. En estos casos es importante comprobar que el marcapasos funciona y que captura, como he dicho antes. Luego, es importante también que se puede plantear marcapasos transitorio transvenoso en distintas situaciones. Primero, en ausencia de mejoría con cronotropos positivos, como hemos visto, pero también en otras situaciones, teniendo en cuenta que estos bradicardias son más peligrosas que la disfunción sinusal. Entonces, lo plantearemos en bloqueo AV de tercer grado, con escapes muy lentos, muy anchos o con bloqueo alternante de rama por peligro de que esto evolucione en una parada cardíaca por asistolia. En bloqueos AV de alto grado completos sincopales, cuando el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica muy significativa con datos de hipoperfusión, cuando por causa de estas bradicardias se induzcan arritmias como son la TV polimórfica, esto también se puede aplicar a las bradicardias sinusales, e incluso hay que plantear este tipo de marcapasos cuando son causadas por otro tipo de alteraciones, como las alteraciones electrolíticas o la isquemia, porque debemos tener una estimulación hasta que esta causa se resuelva, pero sin dejar de tratar la causa subyacente siempre, ¿vale? Es importante, por ejemplo, algunas veces vemos bloqueos por hiperpotasemia, que lo que tenemos que hacer es poner marcapasos porque el paciente realmente sí que es posible que finalmente se quede en asistolia, entonces lo que hacemos es poner marcapasos mientras corregimos el potasio. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes con alteraciones iónicas, sobre todo con hiperpotasemia, es frecuente que tanto el marcapasos transcutáneo como el marcapasos normal, el cable del marcapasos, pueda dejar de estimular si la hiperpotasemia es muy acentuada, con lo cual ahí habrá que contactar en algunas ocasiones con los nefrólogos para que hagan una diálisis aguda. ¿Y quién tiene indicación de marcapasos definitivo en el bloqueo auriculoventricular? Pues siempre los bloqueos de segundo grado, MOVIS 1 o Benkevac. Si este es sintomático, ahí habrá que correlacionar la clínica del paciente con que efectivamente esté causado por una bradicardia muy importante o por un bloqueo de más alto grado. Y luego siempre en los bloqueos de segundo grado tipo MOVIS 2 o los bloqueos de tercer grado. Estos siempre requerirán un marcapasos. Por último están los bloqueos de rama. Por un lado tenemos el bloqueo que llamamos bifascicular, será cuando dos fascículos del corazón estén bloqueados. Esto puede ser o bien un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo o un bloqueo completo de la rama izquierda. Hemos dicho que la rama izquierda tiene dos fascículos, si se bloquean los dos, lo que pasa es que tenemos un bloqueo bifascicular. Un bloqueo trifascicular, según lo que dicen las guías, es un bloqueo bifascicular más un PR largo, es decir, más un bloqueo AV de primer grado. Y luego tenemos el bloqueo alternante de ramas, cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, luego un bloqueo de rama izquierda y así va cambiando. Entonces esto es un bloqueo de la conducción muy avanzado. Esto siempre va a requerir un implante de un marcapasos definitivo. ¿Y el resto necesitamos un marcapasos? Pues en principio en los pacientes asintomáticos no necesitamos ningún marcapasos. ¿Y en qué pacientes se puede plantear un marcapasos? Pues primero, si es un paciente que ha tenido un síncope y demostramos que eso está en relación a un bloqueo de más alto grado o un bloqueo completo que sea paroxístico y que por eso en el electrobasal no lo vemos, pero que eso sí que es la causa de que le ha provocado el síncope al paciente. Considerar pacientes con síncope de perfil cardiogénico sin otra causa que lo explique, porque lo que estamos viendo en el electro entonces es un bloqueo de la conducción importante y puede implicar que el paciente en otros momentos lo que tiene es lo que hemos dicho al principio, pues un bloqueo de alto grado o un bloqueo completo que sea paroxístico, que aparezca y desaparezca. Y luego en pacientes pues, que le hayamos hecho un estudio electrofisiológico pues, buscando un poco la causa del síncope y se vea en el estudio electrofisiológico que hay un trastorno de conducción muy significativo en este paciente. Y esto es todo. Muchas gracias.